qué tal? ¿Será verdad entonces que Cristo dejó esa doctrina dentro de la iglesia? ¿Y será verdad que Él estará con esa iglesia hasta el fin del mundo? San Lucas lo dice. San Lucas 10:16. En San Lucas 10:16, ustedes verán que Jesucristo, varias cosas. Uno, mantiene lo que enseñó, que su doctrina la dejó en la iglesia. Segundo, mantiene que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Lo mantiene con estas palabras bellas que dice San Lucas. Oigan. Quien los escucha a ustedes. ¿A quién le está diciendo? ¿A los protestantes o a la iglesia que Cristo fundó? A la iglesia que Cristo fundó. ¿A los borrachos? ¿A los políticos? ¿A los ateos? ¿A los guerrilleros? ¿A los narcotraficantes? No. ¿A quién? A la iglesia. ¿Qué le dijo a la iglesia otra vez? Quien los escucha a ustedes. Entonces a la iglesia le dejó una tarea. Enseñar la doctrina de Cristo. Porque Él es invisible, pero la iglesia es visible. Y la iglesia va a ir a enseñar. Y dijo Jesús, quien los escucha a ustedes, que son visibles, a mí me escucha. A Él que es invisible, pero que está unido a la iglesia, Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Jesús garantiza y asegura, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. ¿Y hoy qué dicen los protestantes? Quien escucha a la iglesia católica, escucha al diablo. Quien escucha al Padre Toro, escucha al diablo. Pero que yo estoy predicando la doctrina de la iglesia. Ojo, y San Lucas dice lo contrario a los protestantes. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y se lo dijo a la iglesia hace 2000 años. Aparece un tonto 2000 años después diciendo, eso es mentira. Quien me escucha a mí, escucha a Cristo. Si usted no existía en 2000 años, y ya eso lo dijo Cristo hace 2000 años. Quien a usted escucha, usted no existía. Su iglesia tampoco. Existía una iglesia, existieron unos apóstoles, existía una doctrina, porque si no, ¿qué iban a enseñar lo que Cristo les enseñó a ellos? Una doctrina. Y lo iban a escuchar. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Ya había dejado su doctrina en su iglesia y ya se hacía Cristo uno con la iglesia. Al punto quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Significa que la iglesia está unida a Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Él es invisible, la iglesia es visible. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Contrario a la doctrina de los protestantes. Quien escucha a la iglesia de Cristo, no escucha a Dios, escucha al diablo. Vente conmigo, yo sí les voy a predicar la verdad. Yo sí les predico. ¿Y quién es? Un tonto que fundó una iglesia ayer. Y él mismo se autonombró pastor. Eso está de moda. Cualquier tonto funda una iglesia e inventa su propia doctrina. ¡Ah, no! Pero no solamente dice eso, repítalo y sigue. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Bárbaro. Ya la cosa se pone brava. Porque si esto es verdad, y no podemos dudarlo, porque es palabra de Dios, y lo dijo Cristo. Pues si esto es verdad, y estamos seguros que es verdad, entonces los protestantes andan mal. Porque Jesucristo dijo, otra vez, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Ahí donde están mal los protestantes, lo que viene. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Cuando un protestante rechaza la iglesia de Cristo, ¿a quién rechaza? ¿Lo dice el Padre Toro? No, lo dice la Sagrada Escritura. Cuando un protestante rechaza la doctrina, la enseñanza de la iglesia de Cristo, por eso católicos, nunca estén en contra de la doctrina de la iglesia. Nunca. Porque la iglesia no predica nada que no sea de Cristo. Y lo trae como ella custodia la doctrina.
Y por eso ustedes verán que el Padre Toro siempre va a estar basando sus enseñanzas en la doctrina de la iglesia. Hay católicos que no me quieren, incluso curas y obispos. Pero ninguno de ellos me puede decir, no lo queremos porque ese cura está predicando otra cosa distinto a lo que enseña la Iglesia Católica. A la doctrina de la Iglesia Católica. No, señor. ¿Cuáles son los temas que yo toco? La Eucaristía. Dígame si la Eucaristía, que Cristo está en la hostia, no es doctrina de la Iglesia Católica. Que hay que confesarnos con un sacerdote. Dígame si no es doctrina de la Iglesia Católica. Que el Papa es el vicario de Cristo y que hay que respetarlo. Que la Iglesia Católica es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso es doctrina de la Iglesia, que hay que casarse por la Iglesia, que hay que bautizar. Dígame, ¿no es doctrina de la Iglesia? Que no está bien el matrimonio de hombres con hombres. Dígame, ¿no es doctrina de la Iglesia? Yo no predico otra cosa, yo predico la doctrina de la Iglesia. Lo único que hago es, le pongo el capítulo y versículo donde está. Y por eso un católico que comience a salirse de la doctrina de la Iglesia, ya está mal, pero grave. Porque Jesús dijo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes rechaza, ese es el pecado de los protestantes, rechazar la Iglesia de Cristo. Ellos dicen, yo no bailo, yo no tomo, yo no fumo. Eso puede ser verdad, no estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que ellos cometen un pecado que se llama rechazar la Iglesia de Cristo. De eso sí estoy seguro. Y eso es un gran pecado. ¿Cuál fue el pecado de Pablo? El mismo de los protestantes. Quien a ustedes rechaza a mí, me rechaza. Pablo no lo sabía. Pablo lo aprendió a golpes. Pablo comenzó a perseguir la iglesia de Cristo. Hechos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Pablo comenzó a perseguir la iglesia de Cristo. Y él pensaba como los protestantes. Cristo sí, la iglesia no. Yo no estoy en contra de Cristo. Yo estoy en contra de la iglesia de Cristo. Como dice Hechos 8:1 en adelante. Aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Contra la iglesia de Jerusalén. Ahí estaba la persecución contra la iglesia. ¿Se acuerda que había dicho Cristo? Quien a ustedes rechaza a mí, me rechaza. ¿Y quién estaba encabezando esa persecución? Pablo. Persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasó? En Hechos 9:1, cuando Pablo perseguía como cualquier protestante a la iglesia de Cristo, ¿qué pasó? Escuchemos 9:1 en adelante. Entre tanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, A la iglesia de Cristo, como los protestantes, no lo queremos, lo rechazamos. Hay que acabar con ellos. se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco. Se fue a los sumos sacerdotes de otra religión. No eran católicos, era de los judíos que estaban en las sinagogas, que eran sacerdotes de otra religión llamada la religión judía. Y se fue a pedirle permiso para poder atacar con el permiso de ellos a la iglesia de Cristo. Con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara. Les estorbaba a los cristianos, les estorbaba a la iglesia de Cristo, como a los protestantes hoy les estorba. Hombres o mujeres que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que decía. Atención a la voz. ¿Qué decía San Lucas? Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Y qué fue lo que escuchó Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿Pablo estaba persiguiendo a Cristo? No,
Cristo es invisible. Es la cabeza de la iglesia, pero es invisible. Pero Pablo estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, que es visible. El que lleva la doctrina de Cristo dentro de la iglesia de Cristo. Y Jesús le dice lo mismo que le va a decir a los protestantes el día en que se mueran. ¿Por qué me persiguen? Mire que aquí entonces no puedo decir Cristo sí, la iglesia no. Porque Pablo perseguía a la iglesia. Y los protestantes piensan que perseguir a la iglesia no es pecado. Sí es un pecado. Saulo, ¿por qué me persigue? La pregunta de Saulo es clara. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿No lo ve? ¿Es espiritual? ¿No lo ve? ¿No sabe quién es? ¿No lo conoce? La voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo perseguía a Jesús, pero no al Jesús directamente. Perseguía al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y al perseguir a la iglesia, está persiguiendo a Cristo. Es ahí cuando Pablo aprende la primera lección, que ya lo leímos, Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo lo aprendió? A cachetadas. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo? Yo no te persigo. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dice Pablo, viva el alto. ¿Cómo hago yo para entender esto? Es que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. El que él dijo, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Es que Cristo está íntimamente unido a su iglesia. Bárbara donde me metí. Y es lo que los protestantes todavía no han descubierto. Y es ahí entonces cuando Pablo confiesa su pecado en ¿qué? En Gálatas 1:13. Pablo confiesa su pecado y en 1 de Corintios 5, Gálatas 1:13 primero. Y 1 de Corintios, por allá en el capítulo 15, versículo 8, también Pablo lo confiesa. Vamos a escucharlo. Como Pablo en Gálatas 1:13, confiesa cuál era su pecado. Han escuchado sin duda de mi antigua conducta en el judaísmo. Pablo no era como dicen los protestantes, Pablo era católico y perseguía a los cristianos evangélicos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Aquí la Biblia le quita la mentira a los protestantes, le quita la máscara y lo deja al descubierto. Pablo no era católico. Los protestantes se llenan la boca de aire diciendo, es que Pablo era católico y perseguía a los cristianos. Esa es la iglesia de Cristo. No, pruebas tengo, otra vez. Han escuchado sin duda. Los protestantes no lo han escuchado, por eso hay que decírselo. De mi antigua conducta en el judaísmo. Él era judío. Por eso fue a hablar con los sumos sacerdotes judíos. ¿Con qué furia perseguía a la iglesia de Dios? ¿No lo ven? Que el mundo sepa que el mismo pecado de Pablo lo encarnan hoy los protestantes cuando con furia persiguen la iglesia de Dios. Y lo peor es que no hay un católico que se lo diga. Y lo peor es que los curas le duermen la conciencia a los protestantes diciéndole, eso es lo mismo. Y los protestantes, y lo peor es que los curas le duermen la conciencia a los católicos diciendo, dejen a los protestantes tranquilos, no les digan nada, porque es falta de tolerancia y falta de caridad. Al fin y al cabo, es el mismo Dios. Que no, que están persiguiendo a Cristo.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y con furia perseguí a la iglesia de Dios. ¿Es que no lo creen? Por eso lamento que haya sacerdotes que digan eso. Porque no conocen la Biblia estos hermanos sacerdotes. No conocen la doctrina de la iglesia tampoco. Qué triste, ¿no? Y mire cómo San Pablo dice que por él tener, otra vez, repítalo, otra vez, cuando mi conducta, con qué furia perseguía a la iglesia de Dios intentando destrozarla. Pablo le trabajaba al diablo, intentaba destrozar la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la tarea primordial de los protestantes? Destrozar la iglesia de Cristo. Con furia. ¿Y lo están logrando o no lo están logrando? Sí lo están logrando porque los curas callan. Porque los curas no son capaces de cuidar las ovejas como el buen pastor que da la vida por las ovejas. Porque los curas se han vuelto asalariados. Y el asalariado cuando va a venir el lobo huye y deja las ovejas y las esparrama. Cuando ustedes sean curas no hagan eso. ¿Que no lo ven ustedes? Yo lo veo con tanta claridad. Y porque lo veo con tanta claridad, lo comparto con ustedes con tanta claridad. Ya queda en ustedes si lo creen o no lo creen. Pregúntenme si me importa. Mi trabajo que Dios me mandó es, vaya y predique el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y que no, será condenado. Así de sencillo. Ese es mi trabajo. Y por hacer ese trabajo, unos me quieren y otros no me quieren. Me imagino que ustedes me quieren porque están aquí. ¿Verdad? Bueno. Y entonces muchas personas en el mundo me quieren. ¿Por qué? Porque les canto la verdad. Y a veces los curas se preguntan, ¿y por qué usted va? Fíjese, vine a un almuerzo, a una cena, ¿verdad? A una cena. Y mire lo que vinieron a compartir la cena. ¿Qué tal que viniera a predicar? ¿Verdad? Vine a una cena y ustedes vinieron, ¿los obligaron? No. Y dicen los curas, ¿qué pasará que a nosotros no nos llega gente? Les doy el dato, porque no predican la palabra de Dios. Porque no están alimentando las ovejas con el alimento en los verdes pastos, como hace el pastor. En verdes praderas me hace recostar, a esa fuente tranquila me conduce. Ese es el buen pastor. Es un gran problema. Tenemos un problema en la iglesia. Asalariados en la iglesia. Y lo digo con dolor, porque es la iglesia de Cristo. Pero si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir? Y no lo digo por maldad. Lo digo a ver si mis hermanos sacerdotes y los obispos un día despiertan del letargo en que están dormidos. Mientras que los lobos se están llevando. Es que lo dijo Jesús. Señor, ¿no sembraste trigo? ¿Cómo es que apareció la cizaña? Digo, es que mientras los trabajadores del reino, o sea, los curas y los obispos, dormían, ¿están en un letargo o no? Lo dijo Cristo. Mientras los trabajadores del reino dormían, ¿qué hizo el enemigo? ¿Qué hicieron los protestantes? Sembraron Eso todavía existe. Los trabajadores del reino, los curas y los obispos, dormidos en su oficina y en sus preocupaciones y en sus cosas, en sus trabajos, en sus quehaceres, porque hay mucho quehaceres dentro de la iglesia. Pero se olvidan de lo esencial que es la evangelización. Y de predicar la palabra de Dios. ¿Ven? Pero entonces Pablo no se queda con eso. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, San Pablo viene a mostrar el remordimiento que él carga. El remordimiento que él carga por haber perseguido a la iglesia de Cristo. 15, 8. Por haber perseguido a la iglesia de Cristo, Pablo tiene un remordimiento. Porque tiene un pecado encima. ¿Y saben qué? Que yo a veces me imagino que ese es el aguijón que atormentaba a Pablo. Que Pablo tenía un aguijón siempre y decía,
esto me atormenta. Le he pedido al Señor que me quite esto y le digo, te basta mi gracia. O sea que Dios le dice que bueno, que Él ya le perdonó, que no se lamente más. Vamos. Y después de todo, se me apareció a mí, Pablo está contando que Cristo después se le apareció a él. como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo. Esa traducción no me gusta porque no me dice nada. Me gusta donde dice como un aborto. Me gusta esta traducción porque dice como un aborto. A ver. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. No, el 8, mamita, pasa para acá. Y se me apareció también. Ajá, pasa para acá. Aquí. Y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto. El aborto. ¿Qué es un aborto? Pues alguien que está muerto antes de nacer. ¿Verdad? Siga. El último de todos. El último de todos. ¿Por qué es el último de todos? Porque yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué se siente eso? ¿Por qué el remordimiento? Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué le está comiendo por dentro la conciencia a Pablo? Pues perseguía la iglesia de Dios. ¿Por qué le corcomía ese aguijón por dentro a Pablo? Sin embargo, No, otra vez. pues perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y cuál es el pecado de los protestantes? El mismo pecado de Pablo, perseguir a la iglesia de Dios. Y para que la conciencia no le remuerde, ellos dicen, Dios no tiene iglesia. Si Dios no tiene iglesia, entonces, ¿por qué la Biblia dice que el pecado de Pablo era haber perseguido a la iglesia de Dios? Si Dios no tiene iglesia, ¿por qué dice que Pablo perseguía a la iglesia de Dios y ese era su pecado? Los protestantes para que la conciencia no le remuerda, dice Dios no tiene iglesia. Pero aquí dice, Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Quién le hizo ver a Pablo que perseguía a la iglesia de Dios? Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora necesitamos católicos que le hagan ver a los protestantes que están cometiendo el mismo pecado de Pablo y que tienen que convertirse y dejar de perseguir a la iglesia de Dios. Pero ¿quién se atreve a hacerlo? Si los curas no lo hacen y le prohíbe a los laicos hacerlo. ¿O no? Ni lavan, ni prestan la lavadora. ¡Qué bárbaro! Estamos de mal en peor. Cuando lo propio es decir la verdad, no ofendo, con decir la verdad no ofendo a nadie. Con decir la verdad lo único que hago es que la gente vea con claridad lo que tienen que hacer, más nada. Hoy quería decirle estas palabras a ustedes para que ustedes mantengan ese amor hacia la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nunca, ni siquiera por imaginación, salirse de la iglesia de Cristo y aceptar la doctrina que Cristo dejó dentro de la iglesia. Las otras doctrinas pueden ser muy bonitas, pero no es la de Cristo. Y saber que a través de los ministros de Cristo y de la iglesia es Dios mismo que nos habla. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Cristo dejó los apóstoles, dejó su iglesia, son los representantes de Cristo, es una iglesia visible, representando a Cristo invisible, y cuando esa iglesia enseña, es Dios mismo quien habla. Segunda de Corintios 5, 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y representa a Cristo. Embajador significa representante de Cristo. Que los protestantes no lo crean, eso es el problema de ellos. Pero aquí la Biblia dice que en la tierra hay hombres que son embajadores de Cristo. Y no nacieron ayer, viene desde los apóstoles. O sea que deben tener más de 1000 años. Bueno, desde que Cristo fundó la iglesia, 2000 años. Somos embajadores de Cristo, dicen los protestantes. Eso somos nosotros, aleluya. Pero ¿cómo así si ustedes nacieron ayer? Los más viejos nacieron con Martín Lutero hace 500 años. Usen la inteligencia, por favor. ¿Para qué Dios les dio la inteligencia? Úsenla. Somos embajadores. Entonces si Cristo dejó embajadores y ya en tiempo de Pablo existían los embajadores de Cristo. ¿Cómo me dicen protestantes que no? ¿Y qué significa embajadores? Aquellos que van a representar a Cristo, pero no solamente lo van a representar. Van a llevar su palabra, su mensaje, con tanta fidelidad y con tanta claridad, que es como si Dios mismo les hablara al pueblo por la boca de esos embajadores. Óiganlo, óiganlo. Como si Dios mismo, ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. como si Dios mismo, ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. como si Dios mismo Díganme si no está diciendo que en los embajadores que Cristo dejó dentro de la iglesia, es Dios mismo. les exhortara por nuestra boca. Díganme, refútenmelo. Refútenmelo. Es Dios mismo quien por nuestra boca, por ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, por ser embajadores de Cristo, es Dios mismo que les habla. ¿Y qué dicen los protestantes? No escuchen al cura Toro, porque ese es el diablo. No escuchen a la iglesia católica, porque ese es el diablo. Esa es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Y qué dice la Biblia? Son los embajadores de Cristo y es Dios mismo que les habla por medio de su boca. ¿Y a quién le creemos? Si ustedes le creen a los protestantes, se vuelven creyones. Y si le creen a la Biblia, serán creyentes. Mi única finalidad hoy, en esta cena, en esta familia ¿cómo que me dijo que se llamaban? Ríos. Ríos y... Bueno, familia Ríos. Que me recibió en su casa. Y a ustedes también. Entonces, sola mi finalidad es decirle, van por buen camino. Ánimo. No se desvíen del camino. Están donde deberían estar, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y en ella se le da la gloria a Dios por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén y amén.